Buenas noches tengan, hermanos. La enseñanza de hoy dice: la bestia o anticristo tiene plazo determinado por Jehová para dejar de ser. ¿Cuándo? Hasta que sea consumida la ira de Jehová. Daniel 11:35-36. Entonces vendrá el Hijo de Dios y lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así está escrito. San Pablo dice: y entonces será manifestado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, lo cual es su palabra, y destruirá con el resplandor de su venida. Apocalipsis 13:2-4. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño e iniquidad, en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron la iniquidad. Según de Tesalonicenses 2:8-12. La bestia o anticristo engañará solo a aquellos que no crean a la verdad, pues les envía a Dios operación de error para que crean a la mentira y para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron la iniquidad. El que no cree a la verdad es que no es de la verdad. Jesucristo respondió a Pilato: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. A todo aquel que es de la verdad oye mi voz. San Juan 19:37. Pilato le pregunta a Cristo: ¿qué cosa es verdad? San Juan 19:38. Esta pregunta se puede contestar de varias maneras, pero la podemos comprender de una manera sencilla. El apóstol Juan nos dice: por la verdad que está en nosotros y será perpetuamente con nosotros. Segunda de Juan capítulo 2. Se entiende que la verdad está en lo que ellos predicaron, y esta verdad será perpetua o para siempre. Así pues, toda palabra que se oponga a lo que ellos nos dicen es mentira y no es verdad. Son herejías de perdición. Segunda de Pedro 2:1. Por ejemplo, Jesucristo manifestó, según el apóstol Juan lo escribe: no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. San Juan 8:16. El testimonio de Jesús es precisamente para darnos a conocer cuántas personas son las que están obrando la salvación de Israel, y manifiesta que es Él y su Padre. Habacuc 3:13. Este testimonio de Cristo es verdadero. Él es el testigo fiel y verdadero
Apocalipsis 3:14. El cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. 1 Pedro 2:22. Y el clero romano enseña un solo Dios en tres personas, el cual es el misterio de la Santísima Trinidad y es el misterio de un solo Dios en tres personas, dicen, o de un Dios trino, y lo dicen en su Doctrina Cristiana, curso superior, página 24. Entonces, por lo tanto, este testimonio se opone al testimonio de Jesús, y por oponerse al testimonio de Jesús es una herejía y no es una verdad. Las iglesias pentecosteses o protestantes y otras enseñan que es una trinidad de personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este testimonio se opone también al testimonio de Jesucristo, es herejía y no es verdad. Los santos de los últimos días o mormones que tuvieron su principio en el año de 1823, la noche del 21 de septiembre, estos enseñan: Dios mismo descenderá entre los hijos de los hombres y redimirá su pueblo. Y porque morará en la carne, será llamado el Hijo de Dios, y por haber sujetado la carne a la voluntad del Padre, siendo el Padre y el Hijo. El Padre, porque fue concebido por el poder de Dios, y el Hijo por causa de la carne, de manera que viene a ser el Padre e Hijo, y son un Dios. Si el Padre eterno del cielo y de la tierra. Esto lo dicen en su libro del Mormón, página 170, capítulo 15. Entonces, los mormones también mienten. El testimonio que dan se opone al testimonio también de Jesucristo y no es verdad, y también se convierte en una herejía y de perdición. Hay otra congregación religiosa que se dice la Iglesia de Jesucristo y se hacen llamar apostólicos con la fe en Cristo Jesús, y dicen: Dios se ha manifestado como Padre en la creación, Hijo en la redención, Espíritu Santo derramándose en los corazones, siendo el mismo Dios. Este testimonio también se opone al testimonio de Cristo, por lo tanto, también es una herejía de falsos doctores y falsos cristos. Ninguno de los profetas y apóstoles da un testimonio semejante. Estos testimonios son inventados por los hombres y hacen creer a millones que son testimonios de Dios. El Señor Jehová no miente. San Pablo afirma: imposible que Dios mienta. Hechos 6:18 y Tito 1:2. San Pablo dice: pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, la incredulidad de ellos
habrá hecho vana la verdad de Dios? En ninguna manera. Antes bien, sea Dios justificado en tu dicho, y venzas cuando de ti se juzgare. Romanos 3:4. Todas las sectas de los falsos cristos han sido incrédulas al testimonio de Jesucristo, que es palabra de su Padre. Él lo dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. San Juan 7:16. Tan difícil es entender y comprender que es un padre y un hijo solamente. Entonces allí entra lo que dice la Escritura, que les dio operación de error para su propia perdición. La Escritura no miente, pero el hombre sí, al interpretar mal lo que está escrito, porque no tiene el conocimiento de Dios, sino conocimientos de hombres, los cuales son formados por voluntad propia en sus propias escuelas, seminarios o iglesias, no por la voluntad de Dios o por la sabiduría de Dios, que puede dar sin necesidad de que alguien más enseñe. Solamente escuchar y comprender. Él dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. San Juan 14:24. Así pues, al no creer al testimonio de Jesucristo, quien están haciendo mentiroso es a su Padre. De él son los testimonios, así lo hace manifiesto San Juan. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. 1 Juan 5, 9, 10. Y esto están haciendo todos los falsos cristos al no creer al testimonio de profetas y apóstoles. Así hacen mentiroso a Dios y a su Hijo, y son muchos los testimonios que no creen, y aún así dicen creer a Dios. Y notemos que las herejías de los falsos cristos concuerdan unas con otras, y todos enseñan que hay un solo Dios y no más dioses. ¿A quién están negando como Dios? Al Señor Jehová, y Padre y Dios de Jesús. ¿O al Hijo de Dios? San Pedro nos dice: y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. El apóstol Judas nos dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución
y negando a Dios, el cual es el Padre, que Él, que es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas capítulo 4. Así que estos impíos niegan al solo Dios verdadero y a su Hijo, que es el que nos rescató. Al no creer a Jesús, no creen a su Padre, pues la doctrina enseñada por Cristo no es de Él, es de su Padre. Juan 7:16 y 8:26 y 12:48, 50 y 14:24. Porque estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Jabnes y hombres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe, mas no prevalecerán, porque su insensatez será manifestada a todos. Según de Timoteo 3:6-9. Y así, todas estas sectas cumplen lo que Jesús manifestó, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún los escogidos. San Mateo 24:24. Y muchos seguirán sus disoluciones, por las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Según de Pedro 2:2. Y es así que son blasfemias a Dios lo que todos estos enseñan. Jesucristo le dice a su Padre: está empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. San Juan 17:3. Pero ¿cómo lo van a conocer si todos coinciden en que es uno solo? Es por eso que esas malas enseñanzas, falsas enseñanzas, se convierten en herejías, porque no coinciden con lo que testificó nuestro Señor Jesucristo, Jehová Hijo, de todo lo que su Padre le envió a decir, porque las palabras que Él dijo eran de su Padre. Es vida eterna conocer al Padre de nuestro Señor Jesús como el solo Dios verdadero. Se entiende el Señor Jehová, Padre y Dios del Señor Jesucristo, es solo como verdadero Dios. No hay otro Dios verdadero. ¿Por qué? Porque solo Él posee los caracteres o virtudes de un verdadero Dios, un Dios auténtico, real, por sí, no por otro. No hay otro Dios semejante a Él en poder. Por Isaías, Él nos dice: acuérdense de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay semejante a mí. Isaías 46:9.
Su Hijo Jesús, nuestro Señor Jehová, Hijo, dijo a los judíos: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, mas el que me envió es verdadero, y yo lo he oído de él. Esto hablo en el mundo. San Juan 8:26. Por el profeta Jeremías se dice: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande tú y grande tu nombre en fortaleza. Jeremías 16. Salomón dijo en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, Jehová Hijo, y todos sus siervos y siervas, le hemos conocido como el solo Dios verdadero, porque solo Él posee en sí los caracteres o virtudes de un verdadero Dios en poder. Y hay más dioses, todos sus hijos, su simiente, pero ninguno es semejante a Él en poder. Está escrito: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las gentes que hiciste vendrán y se humillarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Tú solo eres Dios verdadero, auténtico, y no hay otro. Salmos 86, 8, 10. Si se fijan, hermanos, la enseñanza dice: todas las gentes que hiciste vendrán y se humillarán delante de ti. Esto no significa que todos van a ser de Dios, no. El día que nuestro Señor venga y todos veamos la realidad y la verdad de lo que nuestro Señor Dios Padre y su Hijo Jesús nos dijeron, y aquellos también que nunca entendieron, cuando vean, se arrepentirán y se arrodillarán todos. Pero para algunos será muy tarde, y como dice la Escritura, entonces ahí será el llorar y crujir de dientes. San Pablo nos dice: sabemos que el ídolo nada es en el mundo, y no hay más de un Dios verdadero. 1 Corintios 8:4. Así lo manifiesta también su Hijo Jesucristo, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. San Juan 17:3. Jesucristo recibió todo poder de su Padre. Mateo 28:18 y 1 Corintios 1:17-23 y 1 Pedro 3:22. Su Padre, al darle toda potestad en el cielo y en la tierra, lo hizo un Dios sobre todo lo creado. San Pablo dice de Cristo: el cual es Dios sobre todas las cosas creadas, porque su Padre no está sujeto a él. Pablo dice, y cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claro está, aceptuando aquel que le sujetó a él todas las cosas, el cual
es su Padre. 1 Corintios 15, 27. El Hijo de Dios, Jesús, es Dios sobre todo lo creado, pero no es verdadero Dios, solo hay un Dios verdadero, su Padre. Así lo enseñó Así lo enseñado por los falsos cristos son blasfemias contra Jehová y su Hijo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, claro que es un Dios poderoso y que tiene potestad sobre todo lo creado. Y nosotros sabemos que al alabarle a Él, alabamos al Padre. ¿Por qué? Porque solo por Él se puede llegar al Padre. Cuando lo glorificamos a Él, glorificamos al Padre, porque por medio de Él es glorificado el Padre, por medio de todas sus obras. Y al nosotros, al alabar y adorar y amar a nuestro Señor Jesucristo, Jehová Hijo, por lo tanto, esas obras son para el Padre, pero muchos no logran entender aún que son solamente dos, el Padre y el Hijo, el cual fue enviado a hacer la voluntad del Padre. Y todos sus hijos, espiritualmente, aquellos que creen verdaderamente a la Escritura como lo manda nuestro Señor Jehová, y aquel que cumple los mandamientos como los manda nuestro Señor Jehová, es aquel que es verdadero Hijo de Dios, no carnal, sino espiritual. Y por lo tanto, espiritualmente somos hijos de Dios. Y como dice la Escritura, lo nacido de la carne, carne es. Y lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso somos dioses espiritualmente y humanos u hombres carnalmente. Aquí termina la enseñanza del día de hoy, hermanos. Espero que aquellas personas que escuchen esto por primera vez se les haya abierto el entendimiento y lleguen a pasar a formar parte de la familia verdadera y fiel al Señor Jehová y a su Hijo Jesucristo, el cual su verdadero nombre por herencia es Jehová también. A continuación les dejo una pequeña alabanza como en otras enseñanzas pasadas. Dios los bendiga y los proteja. Gloria a Dios, gloria al nombre de Jehová por los siglos de los siglos. Amén.
Grande y maravilloso es tu nombre, Señor. Dios todopoderoso, justo y verdadero. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey. Eres Dios de los santos, ¿quién no te teme, Señor? Solo tú eres santo, grande es tu nombre, Señor. Príncipe poderoso, justo y verdadero. Digno de recibir honra, gloria y virtud. Creaste todas las cosas con tu poder, oh Señor. Grande y muy glorioso es tu nombre, Señor. Príncipe poderoso, justo y verdadero. A tu nombre se doble toda rodilla gentil. Eres dueño absoluto, ¿quién te podrá resistir? Todo el que te venciere, blanco será su vestir. Porque tú lo has lavado con tu sangre, Señor. En tu paciencia tema toda la turba gentil. Y darás a tus santos una gloria sin fin. Grande y maravilloso es tu nombre, Señor. Dios todopoderoso, justo y verdadero. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey. Eres Dios de los santos, ¿quién no te teme, Señor? Solo tú eres santo, grande es tu nombre, Señor. Príncipe poderoso, justo y verdadero. Digno de recibir honra, gloria y virtud. Creaste todas las cosas con tu poder, oh Señor. Grande y muy glorioso es tu nombre, Señor. Príncipe poderoso, justo y verdadero. A tu nombre se doble toda rodilla gentil. Eres dueño absoluto, ¿quién te podrá resistir? Todo el que te venciere, blanco será su vestir. Porque tú lo has lavado con tu sangre, Señor. En tu paciencia tema toda la turba gentil. Y darás a tus santos